Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de un tipo de confinamiento por el que están pasando millones de personas en este país, pero que no tiene nada que ver con el virus. Porque en China, cuando las mujeres damos a luz, tenemos la costumbre de quedarnos un mes o más en casa sin salir. Bueno, sin salir y sin muchas otras cosas, algunas de ellas bastante curiosas que os contaremos enseguida. Al publicar el vídeo anterior que grabamos fuera en el centro de la ciudad, hubo gente que conoce bien la cultura china y que nos dijo: ¿cómo es posible que Lele esté en la calle habiendo tenido a Baby hace apenas una semana? Pues la verdad es que no está cumpliendo con esta costumbre de forma muy ortodoxa, en parte también porque hoy en día es muy complicado hacerlo como en los viejos tiempos. Pero aún así es un tema al que hemos dedicado cierto tiempo de investigación y vamos a intentar explicarlo lo mejor posible. En China llamamos a este tipo de confinamiento 坐月子, que podríamos traducir como sentarse durante un mes. Esta es una tradición que tiene más de 2000 años y su objetivo es favorecer la recuperación de la madre. Lo que pasa es que obviamente en el pasado no existían los conocimientos científicos de los que disponemos ahora. Entonces algunas de las indicaciones que veremos a continuación suenan como cosas sin demasiado sentido o más propias del pensamiento supersticioso. Pero no todo es así y ya veremos que a veces detrás de ellas hay causas bastante razonables. Para empezar, ya sabemos que esto de no salir de casa suena un poco absurdo, pero como os contamos en el último vídeo, no hay que olvidar que China hasta hace no mucho era un país principalmente apoyado en la agricultura. Y para una mujer que acaba de dar a luz, estar trabajando en la huerta, en contacto con estiércol o con ciertos animales, quizás no es la mejor idea por la posibilidad de agarrar una buena infección. En la China de hace unos cuantos siglos no sabían de la existencia de los microbios, pero a lo mejor se habían dado cuenta de que las mujeres que reanudaban sus actividades agrícolas o ganaderas al poco de parir tendían a tener más problemas de salud, con el agravante de que entonces había unas tasas de mortalidad mucho más altas. Es que en China, hasta bien entrado el siglo pasado, dar a luz suponía todo un reto para la salud de las mujeres. Antes de la fundación de la Nueva China en 1949, se estima que morían 15 de cada 1000 mujeres durante el parto. Pero en la década de los 80, cuando nací yo, eran solo 0,5 y en 2019 no llega a 0,2. Dicho de otro modo, durante la primera mitad del siglo XX, las mujeres chinas tenían 75 veces más posibilidades de morir al dar a luz que hoy en día. O sea, era toda una aventura y no es de extrañar que intentasen tomar todo tipo de medidas para estar más a salvo, aunque en muchos casos las bases científicas quizás no eran demasiado sólidas. Por cierto, se me ha olvidado decir que este confinamiento no afecta a los maridos. Y dentro del imaginario popular chino, mucha gente piensa que es un periodo en el que pueden ocurrir infidelidades. Este es un tipo de drama familiar que te puedes encontrar en películas, series, novelas, etc. Pero en el caso de Lele, ella está muy tranquila por razones obvias, pero también porque con esto de los vídeos es que no tengo tiempo para nada. Además de no salir, las mujeres confinadas de acuerdo con esta tradición tienen que tener mucho cuidado con las corrientes de aire y el frío, lo cual puede llegar a tener bastante sentido, por ejemplo en nuestro caso, porque Baby nació en noviembre, ya hace bastante fresquete a estas alturas y ayer por ejemplo no llegamos a 10 grados. Pero cuidado, porque hay quienes se toman al pie de la letra esto de las corrientes de aire y aunque sea verano y te estés achicharrando, te pueden decir no puedes poner el aire acondicionado y a veces ni siquiera un miserable ventilador. A ver, ya sabemos que todas estas indicaciones también pueden variar mucho de una zona a otra del país. China es enorme y este vídeo al fin y al cabo os lo tenéis que tomar como una especie de introducción al tema. Al mismo tiempo se nos recomienda llevar un gorro como este. Y esto en invierno puede estar muy bien, pero en verano te quieres morir. Claro, cuando te encuentras con interpretaciones tan rígidas y tan poco razonables de esta tradición, es cuando la gente de este país con un mínimo de formación científica, que son cada vez más, dicen: a ver, ¿qué me estás contando? ¿Por qué tengo que estar aquí pasando un calor tremendo y con el gorro ese de las narices? Por cierto, lo de no salir de casa a veces va más allá y se convierte en no salir de la cama, que yo creo que es mucho más difícil de hacer hoy en día. Antes a lo mejor había mujeres que se quedaban hechas polvo después del embarazo y que no podían levantarse de la cama aunque lo quisiesen. Pero hoy en día es mucho menos habitual que se sufran ese nivel de consecuencias físicas y aunque ahora tengamos internet, series, lo que queráis, pegarse así un mes estando perfectamente sana tiene que ser un aburrimiento mortal. Ahora bien, todo esto del confinamiento tiene una parte más llevadera porque también te libras de trabajar en casa. Se supone que no debes cocinar ni llevar a cabo las tareas típicas del
el hogar y esto puede estar muy bien. Casi compensa algunas de las cosas más molestas que nos quedan por ver, aunque eso también depende de tu carácter. Oye, qué a gusto se está aquí en la cama haciendo el vídeo y además hemos puesto la manta eléctrica y se está de miedo. Es que al estar grabando encerrados en casa, pues tenemos que usar la imaginación, tenemos que movernos por las diferentes habitaciones. Podemos probar el baño también, ¿no, Lele? Sí. Yo creo que se escuchará curioso. Una de esas cosas no tan agradables que se suelen esperar de las mujeres que hacen esto del zuoyuete al estilo tradicional es que no se duchen ni se bañen, y si esto resulta inaceptable, al menos que no se laven el pelo durante un mes, no olvidemos. Además, hay que evitar a toda costa el agua fría, tanto para la piel como para beber. Aunque ya sabéis que en este país es muy habitual beber agua caliente, tanto si eres hombre como mujer. A ver, lo de limitar el contacto con el agua en los tiempos en los que esta estaba plagada de microorganismos peligrosos tenía cierta razón de ser. Una vez más, ellos no conocían las causas reales, pero es posible que a lo largo de la historia fuesen acumulando evidencias de que lavarse con agua directamente traída del pozo o del río después de tener un bebé podía dar lugar a enfermedades o incluso a la muerte. Ahora bien, hoy en día el agua que utilizamos en este país para asearnos es mucho más segura y no tiene sentido estar ahí un mes apestando a tus parientes. Por eso yo creo que en estos momentos muy pocas mujeres chinas cumplen a rajatabla con este aspecto de la tradición. Pero es posible que haya bastantes mujeres que intenten lavarse el pelo menos de lo habitual. Que sí, que esto en el pasado podía tener cierta lógica para evitar resfriados, por ejemplo, pero hoy en día con la calefacción, los secadores de pelo, en fin. Yo, por ejemplo, no sigo esta costumbre, creo que no hace falta. Y también se sigue duchando, cuidado. ¿Y qué pasa con la higiene bucal? Pues hay una minoría que sigue pensando que no es recomendable lavarse los dientes durante ese periodo. En China hay quienes dicen 生个娃掉颗牙, que significa si tienes un bebé perderás algún diente. Eso es, y esto es un recordatorio del enorme desgaste físico que suponían el embarazo, el parto y la crianza para las mujeres de la China del pasado. Ya sabéis que cuando no nos alimentamos muy bien o cuando no estamos muy sanos se puede notar en las encías o en la dentadura. Y es posible que esa fuese la razón por la que se recomendaba tener cuidado a la hora de lavarse la boca por si había algún diente o muela a punto de caerse. En aquellos tiempos, las mujeres que seguían estas recomendaciones podían llegar a estar más a salvo de algunos problemas de salud en ciertas circunstancias, pero como comprenderéis andarían muy justitas de higiene. Y yo me pregunto si esto no tendría cierto efecto positivo al ayudar a mantener al marido bien alejado, porque ya sabéis que después del parto no se recomiendan las relaciones sexuales y esto es algo respaldado por la ciencia. Bromas aparte, insisto en que hoy en día para mucha gente de este país, luego lo veremos con datos, algunas de estas costumbres no tienen mucho sentido, pero si han aguantado tanto tiempo, a veces también es porque algunas de ellas tienen efectos favorables para los intereses de nuestra sociedad o de nuestra especie. Por eso hoy en día en China muchos médicos y expertos de la salud, en lugar de rechazar estas prácticas por sus explicaciones pseudocientíficas o mágicas, lo que han hecho es aplicarles el método científico, despojarse de aquellas que no hay por dónde agarrar y explicarlas con un lenguaje más propio del siglo XXI. Según una encuesta realizada por iMedia Research en 2019, el 60% de las mujeres dijeron que esta costumbre es importante, pero necesita volverse científica. Solo un 20% dijo que tenían que mantenerse las costumbres tal cual y el 20% restante opinaba que no le importaba o que no hacía falta nada de eso. Yo creo que en muchos aspectos este confinamiento era una especie de baja por maternidad a la antigua. Entonces hay aspectos que se pueden rescatar y se han rescatado, como el del reposo. Ya no te recomiendan que no salgas de casa, pero sí que descanses lo más posible sin pasar frío o calor a niveles que impliquen un mayor desgaste. Por cierto, una aclaración que sé que muchos os lo estaréis preguntando. En China hay baja por maternidad y puede ser de entre 100 y 180 días dependiendo de tu zona y de tu trabajo. Y los hombres también la podemos solicitar, aunque suele ser más corta, normalmente 15 días y con suerte un mes. Lo que pasa es que ni Lele ni yo la estamos disfrutando. Ella porque trabaja por su cuenta y yo porque
porque de por sí tengo una jornada bastante reducida. Lo de no ducharse y no lavarse los dientes, yo creo que hoy en día en este país no hay médicos serios que te lo sugieran. Pero sí que insisten mucho en la abstinencia sexual, igual que durante el embarazo, aunque en este periodo sí que coinciden con la opinión de muchos expertos de todo el mundo. En cualquier caso, la forma en la que se sigue esta costumbre también puede manifestar el nivel económico de las familias, porque por ejemplo hay quienes contratan a un profesional para que venga a vivir contigo o se pase unas cuantas horas al día ayudándote con las tareas del hogar o de la crianza. Hoy en día en esta ciudad, que no es de las más desarrolladas, las personas que hacen este trabajo, que se conoce como yuezao, pueden llegar a ganar más de 1000 euros por un mes de trabajo. Pero bueno, si esto no tiene el suficiente glamour para ti, también te puedes ir a un centro especial de confinamiento para el yuet, donde según lo que pagues puedes llegar a tener una experiencia vacacional prácticamente de lujo. Allí te miran mucho la nutrición, te dan todo tipo de tratamientos, alguna que otra tontería, ya sabéis cómo es ese mundo. Y cuidado, porque según la misma encuesta que hemos mencionado antes, hasta un 9% de las mujeres habían contratado a un profesional para que les ayudase en casa y un 7% eligió quedarse en uno de esos centros, que yo creo que tiene que salir muy caro. Nosotros lo hemos hecho como la mayoría, en casa y con la ayuda de los familiares, y de forma no muy ortodoxa porque simplemente los tiempos han cambiado. Al fin y al cabo, salir y pasear un poco es bueno para la salud, incluso para las embarazadas, ¿no crees, Lele? Sí, pero no demasiado. Bueno. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!